candados a la actividad empresarial y a la actividad económica con la finalidad de tratar de reducir o limitar la corrupción y la impunidad, no lográndolo y sí heredando un enorme entramado de reglas, regulaciones y normas que, lejos de ayudar a combatir la corrupción, obstaculizan la actividad económica. Es por eso que esta ley de confianza ciudadana está asentada o basada precisamente en reducir la carga regulatoria y, por tanto, fomentar con ello que más y más ciudadanos y ciudadanas entren en la actividad empresarial. Esta forma parte de la agenda prioritaria del presidente de la República y básicamente lo que tiene como intención es reducir esa carga normativa a los ciudadanos. Esto no significa, por supuesto, porque estamos siendo muy responsables al respecto, disminuir o poner en riesgo en temas de seguridad, en temas de salubridad, en temas de algún tipo de riesgo, desregular donde no podemos desregular, sino más bien lo que se trata es reducir la excesiva carga administrativa y de trámites en la que vivimos. La hemos consultado con diferentes actores y y básicamente la hemos trabajado desde uno de los organismos sectorizados de la Secretaría de Economía, que es la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que además cuenta ya con una ley muy importante aprobada en mayo de 2018 que le permite entrar a nivel subnacional para hacer diagnósticos de mejora regulatoria. El segundo tema que tenemos nosotros para este periodo es el que tiene que ver con la ley minera y su reglamento. Y aquí básicamente nos queremos enfocar en un aspecto que también es de importancia para el presidente y para nosotros en la Secretaría de Economía, que tiene que ver con la incorporación de la consulta indígena al momento de la expedición de concesiones para la extracción de minerales. ¿Por qué consideramos tan importante la consulta indígena? Bueno, en primer lugar, porque creemos que es una obligación de la Secretaría de Economía hacer que se respeten los derechos de los pueblos originarios, en primerísimo lugar. En segundo lugar, porque creemos también que es muy importante formar una comunicación amplia, abierta e informada para el desarrollo de la actividad minera y apoyar así entonces proyectos productivos que redunden en el beneficio y bienestar de las comunidades de los distritos mineros. Es decir, lo primero que creemos por principio y por convicción es el respeto de los derechos de las comunidades originarias, pero también creemos que la minería nos puede ofrecer bien trabajada, bien orientada, bien desarrollada, polos de desarrollo muy importantes para áreas donde otro tipo de actividad económica es muy difícil de desarrollar. Entonces queremos esta consulta indígena para que también nuestros sectores mineros sean atractivos a minería sustentable, sostenible y de cuidado al medio ambiente, pero sobre todo de cuidado a las comunidades indígenas que ahí habitan. Estas dos, tanto la reforma a la ley minera como la ley de confianza ciudadana, están muy cercanas, forman parte de la agenda prioritaria de la Presidencia de la República. Pero también desde la Secretaría de Economía desarrollamos temas propios de nuestras atribuciones de la ley federal de la Administración Pública, de la ley orgánica de la Administración Pública Federal.
Y entonces en lo que sigue les voy a presentar la agenda que nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Economía. La primera de estos trabajos, de sus trabajos legislativos en este próximo periodo, ustedes encontrarán la minuta que reforma la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Es muy importante entender bien a qué nos referimos con la metrología. En México, en uno de los organismos sectorizados de la Secretaría, tenemos el CENAM, el Centro Nacional de Metrología. Ojalá algunos de ustedes, si no es que todos, tengan oportunidad, y cuando quieran, basta con que nos los digan y organizamos una visita. Es un centro fascinante. Ahí es donde se fija la hora de México, pero también lo que es un metro y lo que es un litro y cómo se mide un fluido y un sólido y muchas cosas que yo ya no soy capaz de explicar. Pero es un centro que mide básicamente, son las medidas, pero las medidas es un instrumento importantísimo del Estado. El Estado es quien define qué es la hora de México, o si se cambia el uso horario, por ejemplo, es una atribución del Estado, ni siquiera es del gobierno, es del Estado. El CENAM es una institución del Estado mexicano y por eso nos parece a nosotros tan importante el apoyo que desde la Secretaría de Economía le podamos dar a uno de nuestros organismos sectorizados. Y les digo, es fascinante ir al CENAM porque uno descubre o entiende muchas veces para qué, entre comillas, sirven los científicos. Muchas veces uno dice, ay, no, pues su hijo va a estudiar física y pues quién sabe luego de qué va a trabajar. Va a ir a trabajar al CENAM y va a medir a metrología y va a medir fluidos y va a hacer cortes de precisión y es muy importante, de verdad los invito. Además, el 20 de mayo de este año, no sé si recordarán que en noviembre pasado se definieron nuevas medidas en el mundo, en una reunión histórica en París, Francia, donde originalmente viene la medida del metro. El 20 de mayo entran estas nuevas medidas y el mundo va a cambiar, porque vamos a medir de manera distinta a partir de constantes físicas. La explicación se las darán en el CENAM. No me quiero desviar más, sino los quiero entusiasmar a que vayan al CENAM. No, porque se mide ya a partir de una constante física. Sí. Vamos a pesar menos. Eso es todo. ¿Verdad que sí vamos a ir al CENAM? Bueno, entonces, básicamente yo lo que quiero es, uno de mis proyectos importantes en la Secretaría es fortalecer al CENAM, que el CENAM se convierta en el eje, un gran laboratorio nacional, como hay en muchos otros países. Un laboratorio nacional que se apoye en las universidades públicas, en las universidades privadas y que dé apoyo al sector privado para toda suerte de mediciones. La presión con la que van los ductos de Pemex es una medida, y si piensan, todo es una medida, todo alrededor de nuestro es una medida. Fortalecer al CENAM es fortalecer la presencia del Estado en la economía de México. Y por eso es tan importante entonces esto que no tiene un nombre nada sexy y no aparece en los periódicos. La minuta que reforma la Ley Federal de Metrología. Y uno dice, no, bueno, ¿qué es esto? Bueno, es muy importante porque la ley ha creado un privilegio que a nosotros nos parece que debe fomentarse la competencia. Ha dado a la empresa mexicana de acreditación privilegios monopólicos para la medición y para las normas oficiales mexicanas. Nosotros creemos que está muy bien que haya esta colaboración del sector privado en la empresa mexicana de acreditación,
pero creemos que no debe haber una, sino muchas, y que las reformas que introduzcamos a la minuta apunten a esa dirección. Una competencia sana, bien regulada y que le dé al CENAM el papel que debe tener. Además, por compromisos internacionales con algunos de los acuerdos internacionales que tenemos que hacer algunas reformas y alinear esas reformas con esos compromisos, como puede ser el TPP-11, del cual voy a hablar más adelante. Entonces, cuando les llegue esta minuta poco sexy, recuerden que es muy importante y que los esperamos en el CENAM, muy cerca de la ciudad de Querétaro. La agenda legislativa en materia de comercio exterior, que probablemente es la agenda más abultada con la que vamos a estar interactuando con todos ustedes en las próximas semanas y meses. Y esto tiene que ver por la ratificación de algunos tratados importantes, ya sé en cuál están pensando, pero hay otros más, y son exactamente de los que quiero, la anterior, por favor, y de la que quiero hablar. Permítanme nada más darle muy rápidamente los retos. México hoy está enfrentando, como todo el globo en su conjunto, la aparición de la industria 4.0, que no hace sino crea nuevos métodos de comercio internacional, pero al tiempo que se vive esta revolución, esta cuarta revolución industrial, al mismo tiempo hay señales de inestabilidad financiera, hay una guerra comercial declarada entre Estados Unidos y China, que muy mencionada en su discurso el día de ayer por parte del presidente Trump, y un viraje proteccionista, no solo en los Estados Unidos, sino en general en distintas áreas, en particular en Europa y en América del Norte. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos algún tipo de tensión comercial producto de estos virajes proteccionistas con algunos de nuestros socios en América Latina. Eso, por una parte, pues nos obligan a nosotros a tratar de tener políticas públicas que favorezcan el comercio internacional y que nos permitan hacer uso de la plataforma exportadora con la que cuenta México y que es uno de los motores de la economía. Entonces, a partir de eso, ¿cómo es que diseñamos nosotros la estrategia comercial? Primero que nada, fortalecer los organismos multilaterales. México está siendo un actor muy activo en la Organización Mundial del Comercio, que está en un proceso de reforma profunda, importante, necesaria, pero que está al mismo tiempo combatiendo ese viraje proteccionista. Entonces, México participa en el proceso de reforma de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, trataremos de fortalecer una red comercial que permita sacar el máximo provecho a los tratados comerciales. Y finalmente, y no menos importante, tiene que ver con algo que nos dimos cuenta a partir de agosto de 2017, cuando empezamos a negociar, a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no es otra cosa sino la necesidad de diversificar los mercados de importación y de exportación de nuestro país. Nosotros tenemos un comercio exterior muy concentrado en América del Norte,